Que hoy vos entrás a Instagram y cuando pasó, por ejemplo, algo como muy contundente, no podés dejar de ver información respecto de eso y solo te aparece ese tipo de información y es muy difícil correrse de ese lugar. Es muy difícil porque el trabajo lo tenés que hacer vos, o sea, lo tiene que hacer uno mismo y googlear o ir a otra página y poner y buscar, ¿no? Y seleccionar también vos qué querés leer o también incursionar otros medios de comunicación que no sean, como decíamos, los hegemónicos o los que más leemos. Tal cual. Es un trabajo, ¿no? Es un esfuerzo que las personas tenemos que hacer para estar informadas, si se quiere, de una manera más general o podemos pensar, ¿no?, en una manera más crítica de leer o de informarnos, pero es un trabajo, es un esfuerzo. Bueno, nosotras les ayudamos un poquito porque buscamos cositas, ¿sí? Buscamos cositas que por ahí no están en la agenda de los medios hegemónicos, pero que también son sumamente importantes, como esto que tengo para contarles, que es una condena histórica y que tiene que ver con todo lo ocurrido en dictadura, ¿no? Algo que es un tema que nosotros desde Radio Universidad y desde las universidades públicas también acompañamos y defendemos, ¿no? Todas las causas por lesa humanidad. De hecho, bueno, hemos seguido los juicios históricos acá en Olavarría, en Tandil. Bueno, nuestra compañera Sole Restivo ha sido la corresponsal, ¿no? Y gracias a ella hemos podido tener la cobertura total del último juicio de lesa humanidad de La Huerta, que se hizo en Tandil. Tal cual. Bueno, y demás. Pero, ¿qué conocemos de la dictadura y qué vemos, ¿no?, a través de esos juicios? Es que, bueno, obviamente se juzga en general el secuestro de las personas, las torturas de las personas o la desaparición de las personas. Y en este caso, esta condena es histórica porque puso el foco en lo que pasa después de que secuestraban a esas personas o que secuestraban a esas familias. Cuando la puerta se cierra, ¿no? Tenemos esa imagen cuando pensamos en la época de la dictadura y en los secuestros, o por las películas también que hemos visto, documentales y demás, o testimonios que hemos escuchado y que son muy conocidos. Solemos tener esa imagen, ¿no? De que vienen con el Falcon verde o con los Falcon verdes a la noche, a oscuras, golpean la puerta con armas y demás y se llevan a las personas, ¿no? Dejan un lío bárbaro en la casa, rompen o saquean muchas veces las viviendas y se van, ¿no?, con esas personas, las secuestran y las llevan a algún lugar clandestino. Esta historia, ¿no?, habla de qué pasa después, cuando la puerta se cierra y quedan, ¿quiénes? Les hijes en esa casa, solos, solas, sin saber qué hacer, sin mamá, sin papá, muchas veces sin el resto también de la familia, porque la mayoría de las veces sucedía que estaban involucrados de alguna manera, ¿no?, en las organizaciones y demás. Entonces, esto realmente es una condena histórica porque pone el foco, como les decía, en el abandono de las infancias en la dictadura, ¿sí? Tremendo. O también vemos otra parte, ¿no?, de las infancias, los bebés robados. Sí, que es verdad. Que es otra parte u otra historia. Esta historia habla de los niños, niñas, hijos e hijas de personas desaparecidas que quedaban solos y solas después de los secuestros. Por primera vez, la justicia reconoció que dejar solas, desprotegidas o secuestrar a niñas y niños también fue parte del terrorismo de Estado. Esta es una sentencia inédita, estamos hablando del juicio de Laguna Paiva 2 en Santa Fe, que condenó a 3 ex policías y al ex juez federal Víctor Brusa. Por primera vez, un tribunal consideró el abandono de niñas y niños como delito de lesa humanidad, no como un efecto posterior de la represión, ¿no? No como un efecto colateral. Fíjense, ¿no? O sea, el grado de violencia también, ¿no?, que vivimos y que aún todavía tenemos que reparar, porque se pensaba, ¿no?, esto de, bueno, niños y niñas que quedan solos luego de las personas detenidas desaparecidas como un daño colateral. Claro, como bueno, es algo que pasó porque obviamente, bueno, detuvieron a sus padres o se los llevaron o los secuestraron o los desaparecieron y bueno, quedaron esos niños y niñas como un efecto posterior o un daño colateral, ¿no? Bueno, en este caso se lo ve
o se lo identifica entonces como parte del dispositivo represivo. Bien. Y se lo considera también como un delito de lesa humanidad. Durante décadas el desamparo de esas infancias fue leído como esto, ¿no? Una consecuencia de los secuestros. En Laguna Paiva 2 obliga a mirar otra cosa. Cuando el Estado secuestraba a las madres y a los padres, también destruía deliberadamente las redes de cuidado que sostenían la vida de esos niños y niñas. Porque, insisto, no solamente que se llevaban a las madres y a los padres y dejaban solas a esas criaturas, a esos niños y niñas, sino que además rompían todas las redes de cuidado, porque en general la familia, o sea, podríamos hablar, por ejemplo, de hermanos o de tías o de sobrinas, por ejemplo, estaban todos en general, ¿no? De alguna manera relacionados. Claro. Y quizás también eran secuestrados o detenidos, y quizás también eran torturados o eran amenazados. Exacto. Incluso se hablaba, ¿no? de esta situación. Imagínense, ¿no? Cuando venían a los hogares a detener a esas personas y a llevárselas. Los vecinos veían esa situación y por supuesto que les generaba, bueno, temor, obviamente, miedo, y nadie quería también hacerse cargo de esos chicos y chicas que quedaban solos, claro, solas. Y además pensemos que el mejor aliado de la dictadura fue el silencio. Y el miedo. Y el miedo, exactamente. Obviamente. Entonces, por supuesto que no se pensaba en esto. Me gustó ese concepto, Gise, de que se pensaba como una consecuencia, como... no sé, que se dejaba pasar, que era como, bueno, sí, pasó eso, o nos llevamos a estas personas, y con esos niños, ¿qué pasaba? ¿No? Claro. ¿Qué pasaba? O también es cierto que, bueno, obviamente podríamos pensar en que quizás, ¿no? No sé cómo decirlo, pero digo, quizás el delito más grave o más fuerte, o que más impacto generaba, obviamente era el de secuestrar personas, claro, sí, el de desaparecer personas, el de torturar a esas personas. Entonces, sí, bueno, obviamente que en esta reparación histórica que estamos haciendo y en este trabajo, ¿no? de la memoria, de encontrar justicia, bueno, obviamente que se fue primero por eso, que quizás era, como insisto, ¿no? Lo más impactante, no sé si el delito mayor, claro, pero sí lo más impactante, obviamente, porque era el secuestro de personas, la desaparición de personas, completamente ilegal y forzado, bueno, y ya todo lo que sabemos de respecto de la dictadura, pero bueno, ahora también estamos, ¿no? Poniendo el foco, como decíamos, o problematizando otras cuestiones que también dejó la dictadura. Las familias rotas, ¿no? Las familias rotas, las infancias, el daño que generaron a las infancias, porque yo entiendo también cuando pensaba, ¿no? en esta situación y también reflexionaba, digo, bueno, entiendo que también mal o bien, poco o mucho, hemos ido reparando las instancias, como decíamos, de las personas desaparecidas, detenidas y torturadas durante la dictadura. Se han hecho estos juicios, hemos encontrado de alguna manera justicia y reparación. Bueno, ahora hay que ver lo otro, ¿no? Hay que ver también ahora qué ha quedado, como decíamos, con las familias y con las infancias que hoy están. Que hoy están entre nosotros y que también están, ¿no? Elaborando su duelo y elaborando y trabajando y sobreviviendo a todo eso que ocurrió. Claro. ¿No? ¿Qué les ocurrió además también, ¿no? Bueno, les cuento un poco que el 7 de agosto el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó una sentencia histórica, como les decía, en la causa Laguna Paiva 2, reconociendo por primera vez en Argentina que el abandono de niñas, niños y adolescentes durante la última dictadura militar es un delito autónomo de lesa humanidad. O sea, esta es la novedad, ¿no? La cuestión histórica, ¿no? Que nunca había sucedido. El fallo determinó que las infancias no fueron daños colaterales, sino víctimas directas del terrorismo de Estado. Y, bueno, en este caso inició con un juicio, ¿sí? Allá por el 2021, por los secuestros de 11 militantes, ¿sí? Del Partido de los Trabajadores de Laguna Paiva, ¿sí? Y esta fue la causa Laguna Paiva 1. ¿Sí? Cuando comenzó este juicio, como les decía, allá por el 2021, comienza, ¿no? Con la historia de 11 personas que también habían sido detenidas y que en el transcurso de la causa comienzan a brindar sus testimonios y revelan otra dimensión oculta del terrorismo de Estado, que es esto, ¿no?
el abandono, el secuestro e incluso el abuso sexual de 16 niñas, niños y adolescentes de la misma familia. ¿Sí? Esto es lo que da origen, como les contaba, a esta otra causa que fue caratulada como Laguna Paiva 2. Algunos detalles de este juicio: se tipificó el abandono de menores como un crimen de lesa humanidad independiente y las víctimas, como les decía, fueron 16 niñas, niños y adolescentes afectados por operativos represivos y secuestros ocurridos en 1980, como los hijos de las familias Medina Páez. Las condenas dictadas fueron a Oscar Cayetano Valdés, prisión perpetua; Víctor Hermes Brusa, el ex juez federal, a 25 años de prisión; a Antonio Parvelotti, ex policía, 18 años de prisión; y a Eduardo Riuli, ex policía, 18 años de prisión, y fue una pena unificada. El impacto, como les contaba, histórico que tiene esta sentencia, bueno, es que permite nombrar y registrar de forma oficial que los menores sufrieron violencia directa al quedar desamparados luego del secuestro o desaparición de sus padres. También, bueno, modifica esta perspectiva legal al considerar el abandono material y afectivo como parte del plan sistemático de los crímenes de Estado. Y, por supuesto, amplía el alcance de los procesos de memoria, verdad y justicia a 50 años del golpe militar. Es decir, esto que hablábamos, ¿no? La reparación tan importante que necesitamos como sociedad, pero que sobre todo necesitan estas familias. Tal ¿sí? cual. No solamente saber qué es lo que pasó o tener justicia por la desaparición, las torturas y los secuestros, digamos, de sus familiares, de su mamá, de su papá y demás, sino una reparación propia, porque esas infancias realmente fueron destruidas. Hay una nota que quiero invitarles a leer de chirimbote.com.ar que, bueno, justamente habla, ¿no?, de esta condena histórica por el abandono de las infancias en la dictadura, en donde cuentan justamente algunas de las historias de estos niños y niñas, de estas infancias, que, por ejemplo, no sé, que eran 11 hermanos y que la más grande, la hija más grande, tuvo que hacerse cargo de repente de todos sus hermanitos. Claro. O tenían que salir a trabajar, incluso a salir a trabajar para comer, porque sus padres habían desaparecido, o sea, de un momento para el otro incluso, ¿no? Imagínense, yo les invito a imaginarse esa escena, sé que es muy fuerte, pero les invito a imaginarse esa escena, ¿no? Vienen personas, viene la policía, rompen tu casa, entran a la fuerza, se llevan a tu mamá y a tu papá, se cierra la puerta, te quedás ahí. 10, 11 años, 8 años, 6 años, solos, completamente, ¿sí? Tremendo, ¿no? Hay una historia también de una niña en ese momento que tenía a su hermanito bebé, ¿no? De 1 año y medio, cuenta ella, y su hermanito, por ejemplo, no había agarrado el chupete y no sabía cómo hacerlo dormir. Claro, no sabía cómo hacerlo dormir, no agarraba el chupete, no agarraba la mamadera, obviamente, un bebé que también perdía a su mamá y a su papá, y ella cuenta que le metía el dedo en la boca para hacerlo dormir, y así estuvo como varias noches. Claro. No, sí, es tremendo. Tremenda las historias. Bueno, acá cuentan, ¿no?, la historia con Ramón, el hermano de 10, Carlos de 8, también ayudaba y cuidaba a los demás niños de 6, 4 años y el más chiquito de 1 año y medio. También esta situación en la que ellos, tan niños, tenían que ir a las comisarías a averiguar y a preguntar dónde podían estar su mamá o dónde podía estar su papá. Bueno, la verdad que las historias son realmente conmovedoras, tristes, dolorosas, pero tan importantes de conocer para seguir reparando esto que todavía no lo hemos hecho en su totalidad como sociedad, pero sí celebramos en este caso, bueno, todo el trabajo obviamente de la Comisión por la Memoria, de la APDH de Rosario, que justamente impulsa esta nueva denuncia, ¿no? y este juicio que tenía que ver con reparación de la vida de estas personas, ¿no? De estos niños y niñas que quedaron
que completamente, ¿no? Destrozados, su familia, la red de cuidados, como decíamos, ¿no? Porque en la mayoría de los casos ni siquiera podían contar con un tío, con una tía, o primos, o ni siquiera los abuelos. Digo, en muchas situaciones sí, algún que otro familiar podía hacerse cargo, pero en la mayoría de los casos destruían todo el círculo familiar. Tal cual. Y no solamente que los destruían, sino que vos dijiste algo clave, Maggi, sino que obviamente la estrategia era generar el miedo y el temor para que incluso nadie se acerque a ayudar y acompañar a esa familia o a esos niños y niñas que habían quedado solos. No, tal cual. Los vecinos tenían miedo, el resto de la familia también tenía miedo. Imagínense que corría riesgo la vida. Se entiende la situación, pero bueno, obviamente estamos hablando de las infancias también, ¿no? En este marco, recientemente celebrábamos, ¿no?, el Día de las Infancias, entonces me parecía también importante destacar, ¿no?, esta información, este juicio histórico, una condena histórica que por supuesto sienta precedentes para seguir, como decíamos, reparando nuestra historia. Absolutamente, Gise. Bueno, qué importante esa información y además pensarnos siendo parte de un país que realmente es puntero en cuestiones de derechos humanos y que, bueno, también nos ayuda a reflexionar respecto de la importancia de que sigan existiendo estos organismos, los que nombrabas vos, Gise, la APDH, la Comisión por la Memoria, pero muchos otros también, organizaciones sociales que se han encargado de llevar adelante este tipo de reparaciones de las que hablábamos respecto de tener memoria, verdad, justicia y bueno, ni hablar de que también nos invita a la reflexión de, bueno, ¿qué pensamos para nuestro país? ¿Qué proyecto de país tienen los políticos de turno? ¿Qué fortalecimiento se hizo en estos años o debilitamiento, en este caso, de políticas de derechos humanos? Ya lo ha advertido incluso la ONU, que estamos en un momento de retroceso respecto de este tipo de políticas, entonces creo que viene justo. Cobra mucho más valor, ¿no? Tal cual. Que suceda esto. Sí. Absolutamente, y más en este marco, Gise, como vos decías, del mes de las infancias, bueno, pensar en este tipo de situaciones, pensar en nuestros niños y niñas, bueno, me parece que está buenísimo, así que gracias, Gise, por la información y obviamente los escuchamos y los leemos a ustedes al 2284-500-200. Bueno, y repasada esa información, entonces vamos a ir a la música y volvemos en unos minutitos nada más con más información, pero antes vamos a escuchar